Elena creía que su vida era la definición misma de la perfección suburbana. Vivía en una casa de estuco impecable en Connecticut, donde el césped siempre estaba perfectamente cortado y el café siempre estaba caliente a las 7 de la mañana. Su esposo, David, era un consultor de logística de alto nivel, un hombre de hombros anchos y sonrisa amable que parecía cargar con el peso del mundo con una gracia envidiable. Sin embargo, esa perfección tenía un precio: los constantes viajes de negocios. David solía decir que las cadenas de suministro no dormían, y eso significaba que él tampoco podía hacerlo. Elena se había acostumbrado al sonido de la maleta rodando por el pasillo a las 3 de la mañana, un eco sordo que marcaba el inicio de su soledad temporal. Ella lo despedía con un beso soñoliento, confiando plenamente en el hombre que le juraba amor eterno antes de desaparecer en la oscuridad de la madrugada. Pero lo que Elena no sabía era que cada una de esas ausencias no estaba destinada a optimizar rutas de transporte, sino a trazar un camino de sangre a través del país. Mientras ella se quedaba organizando cenas benéficas y decorando la sala, David se sumergía en un mundo de sombras, donde la logística no era sobre mercancías, sino sobre cómo deshacerse de cuerpos sin dejar rastro. La fachada era tan sólida que incluso Elena, que lo conocía desde la universidad, no podía ver las grietas que comenzaban a formarse bajo la superficie de su matrimonio aparentemente idílico. Ella lo veía como un proveedor incansable, un héroe del mundo corporativo que se sacrificaba por su bienestar, sin imaginar que el mal dormía a su lado cada noche, compartiendo la misma almohada y los mismos sueños de un futuro juntos, que pronto se convertirían en una pesadilla real. El primer viaje que sembró una duda minúscula ocurrió en un martes gris de noviembre. David anunció que debía irse a Chicago para resolver una crisis en un centro de distribución. Elena notó algo diferente en su preparación. No era la prisa habitual, sino una especie de anticipación eléctrica que emanaba de sus poros. Observó cómo empacaba su maleta, colocando cuidadosamente camisas de algodón y trajes oscuros, pero también un par de guantes de cuero negro que ella no recordaba haberle visto antes. Cuando le preguntó por ellos, David simplemente sonrió, esa sonrisa que solía derretir sus inseguridades, y le explicó que el viento de Chicago era implacable en esa época del año. Elena aceptó la explicación, como siempre lo hacía, pero una sensación de inquietud se instaló en su pecho. Durante los 3 días que estuvo fuera, la comunicación fue escasa. David enviaba mensajes cortos, casi telegráficos, alegando reuniones interminables y cenas con clientes difíciles. Elena intentaba llenar el vacío de la casa con música y lectura, pero el silencio parecía más denso de lo habitual. Por las noches veía las noticias locales de Chicago por puro hábito, buscando quizás ver el clima que su esposo estaba enfrentando. Fue entonces cuando escuchó por primera vez sobre la desaparición de una joven camarera en el distrito donde David supuestamente se hospedaba. En ese momento no hizo la conexión. ¿Por qué lo haría? David era un hombre que rescataba gatos callejeros y lloraba con las películas tristes. La idea de que pudiera estar involucrado en algo oscuro era, en su mente, una imposibilidad estadística. Cuando David regresó de Chicago, traía consigo un regalo para Elena, un delicado collar de plata con un dije en forma de colibrí. Él se lo puso con delicadeza, sus dedos fríos rozando la nuca de ella, y le susurró lo mucho que la había extrañado. Elena se sintió culpable por sus dudas pasajeras y se hundió en sus brazos, buscando el calor familiar de su esposo. Sin embargo, esa misma noche, mientras David dormía profundamente, Elena notó que él murmuraba entre sueños. No eran palabras de amor, sino coordenadas, nombres de calles y un sonido gutural que parecía un sollozo o una risa contenida. Ella permaneció inmóvil, escuchando el ritmo acelerado de su respiración, sintiendo que el hombre a su lado era un extraño que habitaba el cuerpo de su marido. Al día siguiente, mientras lavaba la ropa de David, encontró algo en el bolsillo de su pantalón, un recibo de una gasolinera en una ciudad a 2 horas de Chicago, un lugar que no figuraba en su itinerario. El recibo tenía una fecha y hora que coincidían con el momento en que David le había dicho que estaba atrapado en una conferencia telefónica. Elena guardó el papel en su bolsillo,
sintiendo un frío repentino a pesar de la calefacción central. No confrontó a David. Temía que la respuesta fuera una infidelidad, algo que ya de por sí destrozaría su mundo. Pero la realidad era mucho más siniestra que una simple traición matrimonial. La inconsistencia del recibo era solo la punta del iceberg, de una estructura de mentiras que David había construido con la precisión de un arquitecto, asegurándose de que cada pieza encajara perfectamente ante los ojos de su esposa. Pasaron los meses y los viajes se volvieron más frecuentes, casi rítmicos. Seattle en diciembre, Atlanta en febrero, Denver en abril. Cada regreso de David seguía el mismo patrón: un regalo costoso, una actitud inusualmente cariñosa y luego una semana de respiro silencioso en su oficina privada en el sótano. Elena comenzó a notar una coincidencia escalofriante que intentaba ignorar con todas sus fuerzas. En cada una de esas ciudades, durante el tiempo que David estaba allí, se reportaba un crimen violento, generalmente una mujer joven encontrada en áreas industriales o parques desolados. Elena empezó a llevar un registro secreto en una libreta oculta bajo el forro de su cajón de lencería. Anotaba las fechas de los viajes de David y las fechas de los crímenes que aparecían en los portales de noticias nacionales. Al principio se decía a sí misma que era una locura, una obsesión malsana alimentada por los podcasts de crímenes reales que escuchaba para pasar el tiempo. Pero los datos no mentían. La probabilidad de que su esposo estuviera presente en 6 ciudades diferentes justo cuando ocurrían asesinatos similares era astronómicamente baja. Su mente luchaba contra la evidencia, tratando de proteger la imagen del hombre que le preparaba el desayuno los domingos. Sin embargo, el miedo empezó a filtrarse en su vida cotidiana. Ya no dormía profundamente. Cada movimiento de David en la cama la hacía saltar, y cada vez que él la tocaba, ella sentía una repulsión instintiva que le costaba ocultar. El David que ella amaba se estaba desvaneciendo, reemplazado por una sombra que acechaba en los rincones de su propia casa. La gota que colmó el vaso ocurrió durante el viaje de David a Phoenix. Él había dicho que se reuniría con un nuevo cliente, un gigante de la tecnología que buscaba optimizar su cadena de suministros en el suroeste. Elena, movida por una curiosidad mórbida y un pánico creciente, decidió revisar el historial de navegación de la computadora de la casa, algo que nunca había hecho antes. Lo que encontró la dejó sin aliento. David no había estado buscando rutas de camiones o tarifas de flete. Había estado investigando foros de discusión sobre casos sin resolver, técnicas de limpieza forense y, lo más perturbador, perfiles de redes sociales de mujeres en el área de Phoenix. Elena sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Las mujeres en las fotos compartían rasgos similares: cabello oscuro, ojos claros y una sonrisa que recordaba vagamente a la de Elena cuando era más joven. David no solo estaba matando, estaba cazando versiones de su propia esposa, o quizás versiones de lo que él quería que ella fuera. La traición era tan profunda y multidimensional que Elena sintió náuseas. Corrió al baño y vomitó, con el sonido del agua corriendo intentando ahogar sus sollozos. Se miró al espejo y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Era la esposa de un monstruo, la cómplice involuntaria de una serie de atrocidades financiadas por sus ahorros conjuntos y ocultas tras la fachada de su hogar perfecto. En ese momento, Elena supo que no podía seguir siendo una observadora pasiva. Tenía que descubrir la verdad completa, sin importar el costo para su seguridad o su cordura. Esa misma noche, impulsada por una adrenalina nacida del terror, Elena bajó al sótano. Siempre había respetado la privacidad de la oficina de David, considerándola su santuario de trabajo, pero ese respeto se había evaporado. La puerta estaba cerrada con llave, algo inusual, ya que David solía confiar en que ella no entraría. Elena buscó en el frasco de llaves antiguas que guardaban en la cocina, y tras varios intentos fallidos, escuchó el clic liberador de la cerradura. El aire dentro de la oficina estaba viciado, cargado de un olor metálico y a productos químicos de limpieza. La habitación estaba impecablemente organizada, como todo en la vida de David. Elena comenzó a revisar los cajones del escritorio. Encontró facturas de hoteles, marcas marcados con círculos rojos y una colección de teléfonos prepagos, cada uno etiquetado con el nombre de una ciudad. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que los vecinos pudieran escucharlo.
Pero lo peor estaba por venir. En el fondo de un archivador, detrás de carpetas de impuestos y seguros, encontró una caja de metal cerrada con un candado de combinación. Elena recordó la fecha de su aniversario, la fecha de nacimiento de David, incluso el número de su antigua casa. Ninguno funcionaba. Finalmente, probó la fecha del primer viaje de negocios de David después de su boda. El candado se abrió. Dentro de la caja no había documentos de logística. Había trofeos, una pulsera de cuentas, un mechón de cabello atado con una cinta azul, una licencia de conducir de una mujer de Seattle. Elena cayó de rodillas, con las pruebas de la depravación de su marido, esparcidas por el suelo frío del sótano. El descubrimiento de la caja de trofeos rompió la última barrera de negación de Elena. Cada objeto representaba una vida cegada, una familia destrozada y un secreto que David había traído de vuelta a su hogar sagrado. Elena tomó fotografías de todo con su teléfono, sus manos temblando tanto que tuvo que repetir las tomas varias veces para que no salieran borrosas. Sabía que no podía llamar a la policía de inmediato desde la casa. David tenía cámaras de seguridad y ella no sabía si él estaba monitoreando la conexión en tiempo real desde Phoenix. Tenía que actuar con cautela, fingir normalidad hasta que pudiera escapar de manera segura. Cerró la caja, la colocó exactamente donde estaba y salió de la oficina, asegurándose de cerrar la puerta con llave. Subió las escaleras como un autómata, su mente procesando la realidad de que el hombre con el que había compartido 10 años de su vida era un depredador en serie. Se preguntó cuántas veces lo había abrazado, mientras él todavía tenía el olor de sus víctimas en la piel. Cuántas veces le había dado las gracias por un regalo, que en realidad era un despojo de una mujer muerta. La magnitud de su engaño era insoportable. Elena se metió en la cama, pero no durmió. Escuchaba cada crujido de la casa, convencida de que David regresaría antes de lo previsto y descubriría que ella lo sabía todo. El silencio de la noche se convirtió en un enemigo, un espacio donde sus pensamientos más oscuros cobraban vida y la rodeaban como sombras hambrientas. Al día siguiente, David llamó. Su voz sonaba jovial, casi eufórica, lo que a Elena le resultó repugnante. Él le contó sobre el éxito de sus reuniones y cómo el cliente estaba impresionado con sus soluciones logísticas. Elena tuvo que morderse la lengua para no gritarle que sabía lo que realmente estaba haciendo en Phoenix. Logró mantener una conversación coherente, fingiendo entusiasmo por su regreso programado para el viernes. Sin embargo, después de colgar, Elena se dio cuenta de que no podía esperar hasta el viernes. Necesitaba más pruebas si quería asegurarse de que David nunca volviera a ver la luz del sol. Recordó que David siempre mencionaba un almacén de suministros que su empresa mantenía en las afueras de la ciudad, un lugar donde supuestamente guardaban equipos de oficina viejos. Elena nunca lo había visitado, pero sabía dónde guardaba David la llave de repuesto, en un compartimento oculto de su coche. Con el corazón en la garganta, Elena salió al garaje, recuperó la llave y condujo hacia la zona industrial de la ciudad. El almacén era una estructura de metal gris, anodina y solitaria entre otros edificios similares. Mientras insertaba la llave en la cerradura, Elena sintió que estaba cruzando un umbral del cual no habría retorno. La puerta se abrió con un gemido metálico, revelando un espacio oscuro y cavernoso que olía a polvo y a algo mucho más oscuro que el simple abandono. Dentro del almacén, Elena encendió su linterna. La luz cortó la oscuridad, revelando estanterías llenas de cajas de cartón etiquetadas con precisión quirúrgica. Pero no eran suministros de oficina. Elena abrió una de las cajas y encontró ropa, vestidos, blusas, zapatos de mujer, todos cuidadosamente doblados y organizados por talla y color. Era un guardarropa de fantasmas. En otra caja encontró recortes de periódicos de todo el país, crónicas de desapariciones y asesinatos que se remontaban a años antes de que ellos se conocieran. David no había empezado a matar después de casarse. Él era un asesino mucho antes de que ella apareciera en su vida. La realización la golpeó como un mazo. Ella no era su amor, era su camuflaje. Su matrimonio era la pieza final de su logística, el disfraz perfecto de un ciudadano respetable que le permitía operar sin sospechas.
Elena siguió explorando el almacén y encontró un área al fondo, separada por cortinas de plástico grueso. Al cruzar las cortinas, encontró lo que parecía una cámara de tortura improvisada, con herramientas dispuestas sobre una mesa de metal y una cámara de video montada en un trípode. El horror fue tal que Elena cayó de rodillas, llorando sin consuelo. Estaba rodeada por la evidencia física de una maldad pura y absoluta. En ese momento escuchó el sonido de un motor acercándose al almacén. El pánico la paralizó. David no debía regresar hasta el viernes, pero el sonido del coche era inconfundible. Su esposo estaba allí. Elena apagó la linterna y se escondió detrás de una pila de cajas de madera. El sonido de la puerta principal abriéndose resonó en el vasto espacio del almacén. Los pasos de David eran lentos y deliberados. El eco de sus zapatos sobre el cemento sonaba como una cuenta regresiva. Elena contuvo la respiración, sus pulmones ardiendo por la falta de aire, mientras veía la silueta de su marido recortada contra la luz de la entrada. David no parecía tener prisa, tarareaba una melodía suave, la misma canción que solían bailar en la cocina los domingos por la tarde. Se detuvo cerca de donde Elena estaba escondida, dejando una bolsa de lona pisada sobre el suelo con un golpe sordo. Elena vio, a través de una grieta en las cajas, cómo David sacaba un par de botas cubiertas de barro y las arrojaba a un rincón. Él suspiró, un suspiro de profunda satisfacción, como el de un hombre que acaba de completar una jornada laboral productiva. Elena se dio cuenta de que si la encontraba allí, ella se convertiría en su próxima víctima. No importaba el amor que él profesaba, su secreto era más importante que cualquier vínculo humano. David se movió hacia el área de las cortinas de plástico, y Elena aprovechó ese segundo de distracción para deslizarse hacia la salida. Se movió con la agilidad de un hombre, sus pies descalzos casi no tocando el suelo frío. Logró salir del almacén y llegar a su coche, arrancando el motor justo cuando David salía del edificio, con una expresión de confusión que rápidamente se transformó en una furia fría al ver el coche de su esposa alejarse a toda velocidad. Elena condujo sin rumbo durante 1 hora, con el corazón martillando contra sus costillas y los ojos fijos en el espejo retrovisor. Sabía que David la seguiría, pero también sabía que él no podía actuar abiertamente en las calles de la ciudad. Finalmente, se detuvo frente a una comisaría de policía en un distrito vecino. No podía ir a la policía de su zona. David conocía a muchos de los oficiales a través de sus donaciones caritativas y eventos comunitarios. Entró en la comisaría, con el cabello revuelto y la ropa manchada de polvo del almacén. Cuando el oficial de guardia le preguntó cómo podía ayudarla, Elena simplemente puso su teléfono sobre el mostrador, mostrando las fotos de la caja de trofeos. No necesitó decir mucho, las imágenes hablaban por sí solas. En pocos minutos, fue llevada a una sala de interrogatorios privada, donde 2 detectives de homicidios escucharon su historia con una mezcla de horror y fascinación profesional. Elena les contó todo: los viajes de negocios, los regalos, el recibo de la gasolinera, la libreta oculta y finalmente el almacén industrial. Los detectives actuaron con una rapidez asombrosa. Mientras uno de ellos tomaba su declaración oficial, el otro coordinaba un equipo táctico para intervenir el almacén y la casa de los Davis. Elena se sintió segura por primera vez en semanas, pero el miedo por lo que David podría hacer ahora que sabía que ella lo había descubierto seguía presente, como un veneno en su torrente sanguíneo. Mientras la policía se movilizaba, David ya estaba en movimiento. Él no regresó a casa. Sabía que el juego había terminado en el momento en que vio el coche de Elena fuera del almacén. Sin embargo, en su mente retorcida, David no sentía arrepentimiento, sino una profunda sensación de traición por parte de la mujer que él creía que lo completaba. Se dirigió a un motel barato en las afueras, usando uno de sus nombres falsos y pagando en efectivo. Desde allí, comenzó a monitorear las frecuencias de la policía en un escáner portátil. Escuchó cómo las unidades se dirigían a su almacén y cómo pedían refuerzos para rodear su casa. David sonrió para sí mismo. Siempre había tenido un plan de contingencia para este momento. Tenía una mochila preparada con pasaportes falsos, dinero en efectivo y armas. Podría haber huido, cruzado la frontera y desaparecido para siempre en otro país,
Pero su obsesión con Elena era demasiado fuerte. Él no podía dejar que ella ganara, no después de que ella hubiera profanado su santuario. Decidió que su último acto de logística sería cerrar el ciclo que había comenzado con su boda. Elena lo había entregado, y ahora él le entregaría a ella el final que se merecía por su curiosidad. Con la precisión de un cazador, David comenzó a rastrear el teléfono de Elena, utilizando una aplicación de rastreo que él mismo había instalado en su dispositivo meses atrás, sin que ella lo supiera. La policía puso a Elena bajo protección en un hotel seguro, pero David era un experto en encontrar personas que no querían ser encontradas. Él sabía que la policía cometería errores, que la complacencia de creer que él estaba huyendo les jugaría en contra. David esperó pacientemente, observando el hotel desde una distancia segura. Vio cómo los oficiales de protección se relajaban, cómo pedían café y hablaban entre ellos, convencidos de que el asesino de los viajes de negocios estaba a kilómetros de distancia. Mientras tanto, Elena, dentro de su habitación, no podía dejar de pensar en las mujeres de las fotos. Se sentía responsable por no haber visto la verdad antes, por haber disfrutado de una vida de lujo construida sobre los cadáveres de inocentes. Cada vez que cerraba los ojos, veía el mechón de cabello azul y la pulsera de cuentas. Se dio cuenta de que David no solo las mataba, él se quedaba con una parte de ellas para integrarlas en su vida con ella. El collar de colibrí que llevaba puesto quemaba su piel. Se lo arrancó del cuello y lo lanzó contra la pared, viendo cómo el metal precioso se rompía en pedazos. Fue en ese momento cuando escuchó un golpe suave en la puerta, seguido de la voz de uno de los oficiales de protección diciendo que debían trasladarla a otro lugar por razones de seguridad. Elena se levantó y se acercó a la puerta, pero algo en el tono de la voz la hizo detenerse. No era el oficial, era la voz de David, imitando perfectamente la cadencia del policía. Elena retrocedió, buscando algo que pudiera usar como arma. Sus manos encontraron una lámpara de mesa pesada. David, al darse cuenta de que el truco no había funcionado, golpeó la puerta con una fuerza brutal. El marco de madera crujió, pero aguantó. «Elena, abre la puerta», susurró él desde el otro lado, su voz ahora desprovista de cualquier pretensión de amabilidad. «Solo quiero que entiendas por qué lo hice. Todo fue por nosotros. Cada viaje, cada sacrificio, fue para darte la vida que te mereces». Elena no respondió. Se encerró en el baño y bloqueó la puerta con su propio cuerpo. David comenzó a arremeter contra la puerta de la habitación con un hombro y finalmente la cerradura cedió. El sonido de sus pasos entrando en la habitación era el sonido de la muerte acercándose. Elena escuchó cómo él caminaba por la suite, moviendo los muebles, buscando su presa. «Sé que estás en el baño, Elena. Siempre fuiste tan predecible», dijo él con una risa gélida. «Esa fue tu mayor virtud, y ahora es tu mayor defecto». David empezó a golpear la puerta del baño, pero justo en ese momento las sirenas de la policía resonaron en la calle. Los oficiales de protección, que habían estado revisando el perímetro, se habían dado cuenta de la brecha de seguridad. David se detuvo, mirando hacia la ventana. Sabía que sus segundos estaban contados. En lugar de intentar forzar la puerta del baño, se acercó a la ventana del hotel y miró hacia abajo, hacia el abismo de luces de la ciudad que tanto había recorrido. La policía irrumpió en la habitación segundos después, pero David ya no estaba allí. Se había lanzado por la ventana, cayendo varios pisos hasta el techo de un camión de basura que pasaba, una maniobra desesperada que solo un hombre sin nada que perder intentaría. Elena salió del baño, temblando violentamente, y fue escoltada fuera del edificio por un enjambre de oficiales. La casa de David se convirtió en una noticia nacional instantánea. La imagen del esposo perfecto, convertido en un monstruo, capturó la imaginación morbosa del público. Elena fue llevada a una ubicación secreta, esta vez con una seguridad mucho más estricta. Durante los siguientes días, la policía descubrió la magnitud total de los crímenes de David. No eran solo las ciudades que Elena había registrado, había decenas de casos más que se remontaban a su adolescencia. David era un camaleón, un hombre que podía cambiar de identidad tan fácilmente como cambiaba de camisa. El almacén que Elena había descubierto era solo uno de varios depósitos repartidos por todo el país. La logística de David era impecable. Tenía rutas de escape, suministros y escondites en casi todos los estados.
Mientras Elena intentaba reconstruir su vida, el mundo entero se preguntaba dónde estaba David. ¿Había sobrevivido a la caída? ¿Estaba ya planeando su próximo viaje de negocios? La sombra de su marido seguía proyectándose sobre ella, impidiéndole encontrar la paz incluso en el refugio más seguro. Semanas después, el cuerpo de un hombre fue encontrado en un río a varios kilómetros de la ciudad. Estaba tan descompuesto que la identificación inicial fue imposible. Elena fue llamada para realizar una prueba de ADN. Durante los días de espera por los resultados, ella no pudo evitar sentir una extraña mezcla de alivio y tristeza. A pesar de todo, David había sido su vida. Había amado a un fantasma, a una construcción cuidadosamente elaborada para engañarla. Los resultados del ADN confirmaron que el cuerpo era en efecto de David. Había muerto por las lesiones sufridas en la caída y el posterior ahogamiento. Elena finalmente pudo respirar. El monstruo estaba muerto. Pero la paz fue efímera. Al regresar a su casa de Connecticut para empacar sus cosas y vender la propiedad, Elena encontró un sobre pequeño pegado debajo de la mesa de la cocina. No era un sobre de la policía ni de sus abogados. Era un sobre de color crema, el mismo que David usaba para sus notas de amor. Con dedos temblorosos, Elena lo abrió. Dentro había una sola llave de seguridad y una nota que decía: «El último viaje siempre es el más largo. Te espero en nuestro lugar especial». El corazón de Elena se detuvo. ¿Cómo pudo David haber dejado esa nota si estaba muerto? ¿O es que el cuerpo en el río no era el suyo? ¿Había David manipulado incluso su propia muerte para ganar tiempo? Elena llevó la llave a la policía, pero esta vez ellos se mostraron escépticos. Creían que David estaba muerto y que la nota era simplemente algo que él había dejado antes de su huida fallida, una especie de juego mental póstumo. Sin embargo, Elena conocía a David mejor que nadie. Él no dejaba cabos sueltos. Nuestro lugar especial no era su casa, ni el lugar de su boda. Era una pequeña cabaña en las montañas de Vermont que David había comprado años atrás como un proyecto de jubilación. Elena nunca había querido ir allí, encontrando el lugar demasiado aislado y sombrío. Decidió que no esperaría a que la policía actuara. Si David estaba vivo, ella tenía que enfrentarlo. Si estaba muerto, necesitaba cerrar ese capítulo por sí misma. Condujo hacia Vermont, atravesando bosques densos que parecían cerrarse sobre la carretera como garras verdes. La cabaña estaba tal como la recordaba, una estructura de madera oscura rodeada de pinos altísimos. El silencio allí era absoluto, un silencio que pesaba más que la oscuridad. Elena insertó la llave en la cerradura y la puerta se abrió sin resistencia. El interior estaba limpio, casi estéril. En la mesa del comedor había 2 copas de vino y una botella de la marca favorita de Elena. Y en la silla principal, sentado en las sombras, estaba un hombre. Elena encendió la luz de la sala, su mano temblando sobre el interruptor. El hombre en la silla no era David. Era un extraño, un hombre joven que parecía aterrorizado. Tenía las manos atadas a la espalda y una cinta adhesiva cubriendo su boca. Elena corrió hacia él para liberarlo, pero antes de que pudiera tocarlo, escuchó la voz que había perseguido sus pesadillas. Sabía que vendrías, Elena. Tu curiosidad siempre fue tu rasgo más encantador y peligroso. David salió de la cocina, sosteniendo un revólver con una calma aterradora. Estaba herido, su pierna estaba entablillada de manera rudimentaria y tenía cicatrices frescas en el rostro. Pero sus ojos brillaban con una intensidad febril. El cuerpo en el río fue mi última gran obra de logística, explicó David, acercándose a ella. Un vagabundo con mi misma estructura ósea y un poco de manipulación dental hicieron maravillas. La policía ve lo que quiere ver, un caso cerrado. David le indicó a Elena que se sentara frente al hombre atado. Él es el hermano de la chica de Phoenix. Me ha estado siguiendo, buscando justicia. Pensé que sería poético que tú decidieras su destino. Después de todo, tú eres la razón por la que tuve que dejar mi trabajo inacabado. Elena miró al joven,
cuyos ojos suplicaban por su vida. Y luego a David, el hombre que una vez amó, y que ahora era la encarnación del mal. David puso el revólver en la mano de Elena. Mátalo y podremos empezar de nuevo. Tengo una nueva vida esperándonos en Argentina. Nuevas identidades, una nueva casa, incluso un nuevo negocio. Solo tienes que demostrar que estás conmigo, que entiendes por qué hice lo que hice. El peso del arma en la mano de Elena era abrumador. Miró al joven atado y luego a David. Recordó todos los años de mentiras, todos los trofeos en el sótano, todas las vidas que David había destruido para alimentar su propia oscuridad. En ese momento, Elena comprendió que no podía huir de David, pero tampoco podía unirse a él. La única forma de detener la logística de la muerte era cortando el suministro desde la fuente. Con un movimiento rápido que sorprendió incluso a David, Elena no apuntó al joven, sino que giró el arma hacia su esposo. David sonrió, una sonrisa triste y casi paternal. No lo harás, Elena. No tienes la oscuridad necesaria en ti. Pero David se equivocaba. Elena no lo hacía por oscuridad, sino por la luz de todas las mujeres que él había apagado. Apretó el gatillo. El disparo resonó en la pequeña cabaña, ahogando el sonido del viento en los pinos. David cayó hacia atrás, su expresión de sorpresa grabada permanentemente en su rostro, mientras la vida se escapaba de sus ojos. Elena soltó el arma y cayó al suelo, sollozando mientras el joven atado emitía sonidos ahogados de alivio. La policía llegó poco después, alertada por el rastreador que Elena había escondido en su propio coche antes de salir hacia Vermont. Esta vez no hubo dudas. El cuerpo de David fue identificado correctamente y el joven fue rescatado. Elena fue aclamada como una heroína por los medios, pero ella no se sentía como tal. Se sentía vacía, un recipiente roto que intentaba contener los fragmentos de una vida que ya no existía. Se mudó lejos, cambió su nombre y se dedicó a trabajar con organizaciones que ayudaban a las familias de víctimas de crímenes violentos. A menudo, por las noches, todavía escuchaba el sonido de una maleta rodando por un pasillo imaginario. Se preguntaba si alguna vez dejaría de mirar por encima del hombro, si alguna vez dejaría de analizar cada gesto amable de los extraños, buscando una intención oculta. La logística de David había terminado, pero las secuelas de sus actos seguirían extendiéndose como ondas en un estanque oscuro por el resto de la vida de Elena. Ella había aprendido que el mal no siempre viene con una máscara de monstruo. A veces viene con un café caliente, un beso en la mejilla y una promesa de regresar pronto de un viaje de negocios. El amor puede ser ciego, pero la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz, incluso si tiene que quemar todo a su paso para ser vista. Gracias por acompañarnos en este oscuro viaje a través de la mente de un asesino y la valentía de una mujer que decidió enfrentarlo. Si te ha gustado este relato de True Crime, no olvides suscribirte al canal para más historias impactantes. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Elena? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video con otros amantes del misterio. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas narrativas a la luz. Hasta la próxima historia.